Entonces, lo voy a hacer parecido a esto, o igual que eso, pero en un caso genérico. Ahora tenemos n objetos, y de esos n objetos queremos elegir R menor o igual que n, y por supuesto más grande que 0, donde nos importa el orden. Es decir, tenemos n objetos, los que queremos ordenar R de ellos con R menor o igual que n y mayor obviamente que 0, y dos disposiciones serán distintas si son distintos algunos de estos R objetos o son distintos en el orden. Es decir, tenemos un objeto 1, un objeto 2, un objeto n. Entonces, de estos n objetos queremos tomar R. Cualquiera de estos, pero tomar R de estos. Entonces, por ejemplo, si elegimos o 1, o 2, o 3, hasta o R, es muy distinto a si elegimos o n, o 2, o 3, hasta, no sé, o m con m más chico que n, ¿no? Es decir, elegimos R cosas, llenamos R casilleros, y dos disposiciones son distintas, o bien porque cambian el orden. Por ejemplo, si acá elegimos estos R, sería distinta esa disposición a si yo pongo o 2, o 1, o 4, supongamos que la elegí en número consecutivo, o 3 hasta o R. Entonces, dos disposiciones son distintas o se intervienen distintos objetos o intervienen en distinto orden. Esas son dos disposiciones distintas. Tenemos que elegir R y ordenar esos R. Que es lo mismo que recién cuando pensábamos en la tabla de posiciones de 20 equipos. Dos tablas de posiciones son distintas, o bien cuando intervienen distintos equipos en esos 5 primeros lugares, o porque esos 5 equipos están en distinta posición. Bien, entonces la idea vamos a pensarla como cuando intervenían todos, pero ahora en lugar de llenar n casilleros vamos a llenar R casilleros, llenados ¿por qué? Por alguno de estos objetos. Entonces tenemos R casilleros, casillero 1, casillero 2, casillero 3, así siguiendo hasta el casillero R-ésimo. Entonces, para ocupar el primer lugar tenemos n candidatos. Acá ya usé un objeto, o sea que para ocupar el casillero 2 tengo n-1 candidatos. Para ocupar el casillero 3 ya usé 2, tengo n-2. Entonces, cuando yo esté por llenar el casillero R-ésimo, ya he llenado hasta el casillero R-1. Entonces, ¿cuántos tengo en la mano? Fíjense que si acá, cuando vengo al primero es n. Cuando vengo al segundo tengo n-1. Cuando vengo al tercero tengo n-2. Bueno, cuando ya llené el casillero R-1, hemos usado, se usaron hasta acá R-1 objetos. Se usaron R-1 objetos. Entonces, ¿cuántos tengo en la mano? De los n que tenía,
me quedan n menos r menos 1. Y esa cuenta da n menos r más 1. O n más 1 menos r, como quieran. Como les guste más, ¿está bien? O también lo pueden empezar así, como les parezca mejor. Entonces, se usaron esta cantidad de objetos, n menos r menos 1, es decir, n menos r más 1. Fíjense que cuando van, ¿por qué repito esto? Cuando ustedes van a llenar el casillero 2, acá dice 2, y entonces han usado uno menos que el número de casillero. ¿Se dan cuenta? Acá dice 2, acá dice 1. Acá dice 3, acá dice 2. Eso para que vean lo que les va a pasar allá atrás, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a llenar el casillero R, van a tener en la mano, para colocar ahí, n menos r más 1. Fíjense cómo anda la cosa, ¿no? Cuando van a llenar el casillero 2, acá dice 1. ¿Y qué es 1? Y 1 no es otra cosa que 2, ¿está bien? Menos 2, ahí dice menos 1, ¿no? Vamos a escribirlo igual que dice. Menos 2 más 1, ¿está bien? Eso da menos 1. Cuando acá dice 3, acá a n le están sacando 2. ¿Y qué es menos 2? Menos 2 es menos 3 más 1. Por eso es que cuando vayan a llenar el casillero R, van a tener en la mano, es decir, candidatos a ubicar en este lugar, n menos r más 1. ¿Está bien? Porque ya han llenado R menos, han usado, digamos, al haber llenado R menos 1 casillero, se usaron R menos 1 objetos, uno para cada uno de los casilleros anteriores. Entonces, en la mano, ¿cuántos me quedan? De los n que tenían, yo le saqué R menos 1 poniendo 1 en estos casilleros, y son los posibles candidatos a ocupar este lugar. Vamos a dejarlo así, me parece que les queda más fácil. Bueno, entonces, como me importa el orden y es independiente lo que pusimos en cada uno de estos casilleros, me va a quedar, es el problema de multiplicación o principio de multiplicación. Va a ser n por n menos 1 por n menos 2 hasta que llegue en el casillero R, tengo n menos r más 1 candidatos. Y el producto de todos estos es el número que yo estoy buscando. Este número se llama permutaciones n, r. De n objetos tomados de AR. También a veces se llama variaciones de n tomados de AR. En algunos libros se llama permutaciones de n tomados de AR, o en otros, que es la misma idea, variaciones de n tomados de AR. Bien, ahora, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué es el número, un número en 1 más chico que este número que está acá? Entonces, vamos a escribir esto, PNR, voy a escribirlo de nuevo, simplemente por lugar, n-1, n-2, así siguiendo, hasta que lo último que escribí es n menos r más 1. Entonces, ahora yo hago la siguiente pregunta. ¿Quién es el número 1 menor? Esto es lo que escribí ahí arriba. ¿Cuál es el número 1 más chico que este número? ¿Cuál es el número? No. Acá están en el número n menos r más 1.
¿Bien? ¿Cuál es el número 1 más chico que este? Acá ustedes tienen el 0, por acá tienen el número n. Fíjense que cada uno de estos va restando 1, ¿no? Acá tienen n-1, n-2, ¿no? Hasta n-r más 1. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es el número natural anterior a este? ¿Cuál es el número natural anterior a n-r más 1? n-r menos 1. Anterior a n-r más 1, ¿cuál es el anterior? n-r. 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 El anterior a ese sí es n menos r menos 1. Y así yo puedo ir restando hasta llegar al número 1. ¿No es cierto? Puedes ir restando todos hasta llegar al número 1. ¿Está bien? Entonces, el anterior a n menos r más 1 es n menos r. Entonces, yo voy a hacer lo que hice hace un momento. Si yo escribo estos mismos números que tenemos acá arriba, y completo, disminuyendo en 1 todos los números hasta llegar a 1, acá voy a tener que agregar, para lograr eso, voy a tener que agregar el primero anterior a este, que es n menos r. Después vendrá n menos r menos 1, y así siguiendo hasta que llegue al 1. Pero esto yo lo agregué, entonces eso lo voy a sacar. ¿Sacar cómo? Para que se simplifique lo tengo que poner dividiendo. n menos r menos 1, así sigo hasta llegar al 1. ¿Para qué? Y bueno, porque así lo que me ha quedado en el numerador lo que me ha quedado en este numerador es justamente el factorial de n. Y lo que ha quedado en el denominador es el factorial de n menos r. Entonces, fíjense, que las permutaciones de n tomadas de AR es n factorial en el numerador y en el denominador es n menos r. Es decir, r, que es la cantidad de objetos que estoy ordenando a partir de los n objetos dados. Entonces es el factorial de n sobre el factorial de n menos r, que es n la cantidad total de objetos, r la cantidad de objetos que tomo. Es decir, eso son las cosas que tienen que ver cuando están pensando en esto. ¿Sí? Si el problema es chiquito, ¿qué quiere decir? O lo que quise decir yo con chiquito, es, supongamos que el número n es relativamente chico y el número r más chico aún, ¿no? Entonces, fíjense que el problema de la tabla de posiciones recién, 20 equipos, y elijo los 5 primeros, o pienso en los 5 primeros, 5 puestos primeros, nos daba 20 por 19 por 18 por 1, 2, 3, 4 por 16. ¿Está bien? Era este producto. Bueno, lo que yo dije es que si yo completaba acá con 15 por 14 hasta llegar al 1, dividía por lo mismo y entonces esto yo lo podía escribir como 20 factorial sobre 15 factorial. Es más reducida esta escritura que esta. Esto siempre va a ser así, aunque le ponga
o no el factorial, que ponga 15 por 14, hasta llegar al 1, dividido 15 factorial, ¿qué es 15 factorial? Esto que está acá. ¿Está bien? Esto se simplifica con esto y me da este producto. Y eso es 20 factorial dividido 15 factorial. Entonces, ¿cuándo se ve esto que tiene mayor utilidad? Es completar al factorial y dividir por el factorial. Supongan ustedes un problema que tienen 1000 personas y las ponen en fila y quieren saber cuáles son los primeros 30 lugares. 1000 personas puestas en fila e importa cuáles son los, no sé qué dije, pero los 300 primeros lugares. Entonces el problema sería 1000, tienen 1000 puestos en fila, 1000 en fila, los 30 primeros lugares, o los 300, vamos a exagerar, primeros lugares. Entonces, el primer lugar hasta el lugar 300. Se van a cansar por el camino, ¿no? Entonces, acá van a tener 1000 candidatos. En el lugar 2 van a tener 999 candidatos. ¿Sí? Y así ya me cansé y no voy a escribir todos. En cambio, si pienso en lo que significa, es, bueno, completar 1000 factorial y lo dividís. ¿Y por qué lo voy a dividir? Y lo voy a dividir por 1000 menos 300. Esto se escribe así directamente. Si no, esto van a ser 300 números que iba yo a tener que escribir para multiplicar. Y lo dejo indicado. Pregunta que viene siguiente, seguro. ¿Y qué hago? ¿Calculo estos factoriales? No, los dejás indicados. 1000 factorial sobre 700 factorial. En las calculadoras chiquitas, esto nos va a dar no solamente connotación científica, sino que además nos va a aproximar la notación. Hace un tiempo, las científicas que uno trabajaba, por el tipo de cosas que tenía dentro, no sé, los chips o qué sé yo cómo llamarlos, porque sé poco de esas cosas, ya con el factorial de 16 la máquina te colapsaba. Ahora entiendo que no. Aún las de bolsillo y las que vienen en el celular son un poco mejores, pero entonces, esto sería la forma. Piensen que ustedes, si estamos pensando en el problemita de los casilleros, si tengo los 300 primeros lugares, tendría que llenar 300 casilleros. ¿Qué quiere decir? Que tengo 300 factores, yendo desde 1000 hasta 1929, sacando 1 hasta que ocupe 300. O sea que yo lo escribo de esta manera, ¿no? Mucho más sintético. Cuanto más grandes sean las cosas, mucho más efectiva es esta notación. Lo mismo que cuando charlamos para qué me sirve el símbolo de sumatoria. ¿Está bien? El símbolo de sumatoria, ¿para qué me sirve? Y bueno, me sirve para cuando yo quiero expresar una suma muy grande y no cansarme por el camino poniendo puntitos suspensivos. Bueno, acá pasa lo mismo. El factorial es un producto. Entonces, ¿para qué me sirve? Y me sirve para, en estos problemas de combinatoria, fundamental, que las cosas van disminuyendo en 1.
Si no, tendría que usar un símbolo auxiliar que se llama productoria, que hace los efectos del de sumatorio, ¿no? Pero nosotros no lo hemos introducido en nuestro curso porque no lo necesitamos realmente. Con lo que significa el factorial ya nos alcanza. Bien. A ver. Supongamos algunos problemas de este tipo. Profesora dijo que en este caso importaba el orden, ¿no? Sí, importa el orden. Importa el orden. Son todos problemas que importa el orden. Fíjate que la palabra que yo uso es ordenar o disponer. ¿No? Problemas que importa el orden. Supongamos que tenemos un problema típico. Entonces yo acá voy a poner en objetos de los cuales tomamos R, permutaciones de N tomados de AR, R menor o igual que N, mayor que 0. En el caso que R sea igual, me da lo mismo que esto que está acá arriba, va a ser N factorial sobre N menos R factorial. ¿Se acuerdan que si R fuera igual a N, es decir, si N y R son iguales, N menos R nos da 0. Y factorial de 0 es 1. O sea que no hay ningún problema que R sea igual a N. No me queda el número 0, sino me queda factorial de 0, que es 1, y da lo mismo que acá arriba. Es decir, si intervienen todos, tomar R objetos a partir de N y ordenarlos, es este número. Tenemos N objetos, ordenamos R de esos N objetos, y en fila, pongamos por las dudas. Bien. Entonces, dadas, un problema típico es siempre todas las letras A, B, C, D, E, F cuántas disposiciones distintas se pueden hacer de 4 letras elegidas entre ellas. Entonces, tenemos 4 y 2 son 6 letras. Tenemos 6 letras. Ese es el N, la cantidad de objetos son 6. Y vamos a elegir y ordenar 4. Entonces, 2 disposiciones se consideran distintas. Por ejemplo, una cosa es tener A, B, C, F, otra cosa es tener A, F, B, C. Son las mismas letras, pero en distinto lugar.
Y otra cosa que nadie va a dudar, que si yo tengo A, B, D, E, ¿está bien? Pero pueden ser las mismas letras o distinto orden, o pueden ser distintas letras. Lo puedo pensar con casilleros también, pero yo digo, bueno, ya que tenemos la fórmula ahí en un lugar, nuestro R es 4. Entonces va a ser, por más que a mí me gusta más que lo piensen como casilleros, va a ser permutaciones de 6 tomadas de a 4, que es 6 factorial sobre 6 menos 4 factorial. Es decir, 6 factorial sobre 6 menos 4 factorial es 2 factorial. Entonces, esto fíjense, que si lo piensan extendido el factorial de 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Lo dividen por 2 factorial, que es 2 por 1, y estos dos se van a ir, y esa es en realidad lo que hubiéramos hecho cuando teníamos que, si lo pensábamos como llenar casilleros, porque teníamos que llenar 4 casilleros, yo para que vean que es lo mismo, ¿no? ¿Cuántos candidatos tengo para llenar el primer casillero? Para el segundo, para el tercero y para el cuarto. Como las letras no se pueden repetir, para el primer casillero tengo 6 letras. Ya ocupé uno acá. ¿Cuántos tengo para el segundo? Bueno, si ocupaste uno, te quedaron 5. Vienen 5 para acá. Si ocupaste uno y ocupaste otro, te quedan 4 para este. Cuando vayas a llenar el cuarto casillero, como ocupaste 1, 2 y 3, ¿cuántos te quedan? Y te quedan 6 menos 3, que son los que vas a poner acá. Es decir, que 6 por 5 por 4 por 3. ¿Se dan cuenta que si llenan casilleros es lo mismo que usar la fórmula? Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Para qué me sirve la fórmula? Y bueno, cuando el problema es muy grande, en lugar de tener letras, podemos tener 1000 personas que las queremos poner en fila y querer ver quiénes están en los 300 primeros puestos, que era lo que yo les planteaba recién. Entonces ahí es mucho mejor tener una fórmula general. ¿De acuerdo? ¿Bien? Bueno, pero igual ¿saben cómo hacemos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Los docentes somos. Cuando tenemos que abordar un problema, relativamente grande en cuanto a número, a veces para poder comprenderlo bien y ver si lo estamos entendiendo el problema, lo llevamos a un caso más chiquito. ¿Qué quiere decir un caso más chiquito? Con números más chicos. Entonces intentamos interpretar ese problema de manera similar, que sea similar al problema anterior, pero con números más pequeños. Entonces, ¿cómo lo resolvemos ahí? ¿Está bien? Y entonces así nos damos cuenta que era lo que nos convenía hacer. O qué fórmula tenemos que aplicar. ¿Está bien? Bueno, ¿van siguiendo esto? ¿Sí? Bueno, vamos a mirar algún ejercicio de la práctica. Gabriel, ¿estás? ¿O Gustavo? Estoy chusmeando quién está. ¿Gabriel o Gustavo están? No. Bueno, a ver. Ahí veo que está Daniela, que el otro día no me mate, me olvidé de mandarte el link de la clase del viernes.
Está la grabación. No, creo que eso sí te lo mandé. A ver, fíjense en la práctica. ¿Algún ejercicio que les parezca que yo pueda hacer? No, en el blanco fueron permutaciones de n, y después pasé eso que teníamos allá, lo pasé acá, porque no, para que nos quedara la fórmula escrita, nada más que eso. No expliqué nada. A ver si miran la práctica, alguno. Bien. A ver. Digo, ¿alguno tiene la práctica abierta? Porque yo no la tengo impresa, soy un desastre. Y por si alguno había empezado a hacer ejercicios y no sabía cómo se hacían, me preguntaba sobre esos ejercicios. Así como un chico dijo hoy, explicar a uno. Algunos de los que están en la práctica son una combinación de estas cosas. No son exactamente que tienen que aplicar una fórmula en particular, sino que a veces tienen que aplicar algo distinto. Bueno, a ver, hay alguien que estuvo haciendo algunos ejercicios. Vos estuviste haciendo hasta el 5. ¿Y cómo te fue hasta el 5? Mariano. A ver, ¿cuál, por ejemplo? Decime uno. Y lo hacemos. El 3, no veo si dice 3F. El 3F. A ver, ¿alguien puede abrir el apunte? Bueno, ¿cuántas cadenas de 8 bits se leen igual en ambas direcciones? Es decir, que sean capicúas, es lo que charlamos hoy. Bueno, ese lo vamos a tener que pensar llenando casilleros, digamos, y no y casos. Casillero y casos. Tenemos 8 casilleros, ¿está bien? Que se leen igual en ambas direcciones. Vamos a poner un ejemplo, que se lee igual en ambas casillas. Bueno, lo que puedo poner son ceros o unos, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, tenemos esta.
supongamos que tenemos esto. Para que se dé igual en ambas direcciones, acá tengo que tener un 1, acá tengo que tener un 1, acá tengo que tener un 1 y acá tengo que tener un 0, ¿no? Es decir, que en realidad yo me tengo que preocupar por llenar la mitad. Porque del otro lado va a ser lo mismo que lo que puse. ¿Se acuerdan que hoy hablábamos de los números capicúas? Bueno, acá son bits, 8 bits capicúa, o sea que lleno la mitad. Entonces, ¿cuántos tenemos que llenar? 4 casilleros. Acá podemos empezar con 0. ¿Está bien? No hay ningún problema. Digamos, esto es un bit lícito. ¿Está bien? Podrían ser todos ceros. Podrían ser todos unos. Pero lo único que puedo yo elegir acá son 2 candidatos, o 0 o 1. Y puede repetirse. Entonces, seguramente que van a poder repetirse porque tengo 2 cosas para poner, o el 0 o el 1. Entonces, en el primer casillero, primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Qué pasa? El quinto va a ser igual al cuarto. El sexto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo, lo que se va a repetir es lo que está acá adelante. O sea que acá va a ser 1, 1, 1, 1 en cuanto a cantidad, no el bit 1, ¿eh? Bueno, entonces, ¿cuántos candidatos tengo para poner en el primer lugar? 2 candidatos. ¿Por qué digo 2 candidatos? Porque puede ser 0 o 1. ¿Cuántos candidatos tengo para el segundo lugar? 2 candidatos. ¿Cuántos candidatos tengo para el tercer lugar? También 2 candidatos. ¿Cuántos tengo para el cuarto lugar? 2 candidatos. ¿Por qué lleno la mitad? Porque lo otro es lo mismo que tenía acá adelante. O sea que va a ser 2 por 2 por 2 por 2, es 2 a la cuarta. Para que sean capicúas, es 2 a la cuarta. ¿Entendido? ¿Quién era el que preguntaba? Mariano, ¿entendido? ¿Sí? Bien. Entonces, si lo podés leer en las dos direcciones, lo podés leer igual. Llenar la mitad, porque es algo capicúa. Bien. ¿Qué otro problema? Que alguno haya intentado hacer y no pudo. Supongamos que me dicen cuántas cadenas de 8 bits hay que comiencen en 0. Es otro problema, ¿no? Que comiencen en 0. Y no me dicen más nada. Dos, 4, 6, 7. Si comienzan en 0 acá, ya pongo un 0. Y entonces tengo que llenar 7. ¿Y acá cuántos candidatos tengo? Para el segundo, ¿no? Este es el primer bit. El segundo bit, ¿cuántos pueden ser? 2. El tercero pueden ser 2. El cuarto pueden ser 2, 2, 2, 2 y 2. Es decir, que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 a la séptima comienzan en 0.
que sería la misma cantidad que terminan en 0, ¿no? O que comienzan en 1, porque si me planteo que comiencen en 1, el primer bit sea 1, fíjense que atrás, si no pido nada, puede ser cualquier cosa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, octavo. Entonces, si quiero que comiencen en 1, acá tengo libertad. Por lo tanto, puede ser 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2. Es decir, 2 a la séptima. 2 a la séptima comienzan en 0 y 2 a la séptima comienzan en 1. ¿De acuerdo? Por ejemplo, otro que me podrían pedir también de los bits, que tenga exactamente 3 unos. Lo voy a escribir con palabras, para que no se le mezclen. 3 unos. 8 bits que tenga exactamente 3 unos. Yo se los voy a resolver por casos. Me parece que es como más se entiende. Entonces, si tiene que tener exactamente 3 unos, podría tener un 1 acá, y después tengo que ubicar cuántos de 1 en el primer lugar, y van a tener que ir corriendo a donde están los otros unos. No se me ocurre, es largo para pensar, ¿eh? Tengo un 1 acá, tengo un 1 acá y un 1 acá. Y el resto va a tener que ser ceros. Si tiene un 1 acá, si no hay manera, yo no le encuentro manera de sistematizar. Puede ser que tenga un 1 acá, y ¿dónde más podría poner el 1? El 1 lo podría poner acá, o tener un 1 acá, y el 1 lo podría tener acá. Podría tener un 1 y un 1, y el 1 en este lugar. Podría tener un 1 y un 1. Yo les digo la verdad, no le encuentro manera de sistematizarlo, ¿eh? Pero para que vean a veces cómo uno lo tiene que trabajar. 1, 2, 3, 4, 8. ¿Está bien? Es decir, o están los 3 juntos, o tengo 2 juntos, y este se va corriendo para atrás. ¿Está bien? Esa es una manera. ¿Cuál es la otra? Ahora, ¿qué me falta? Bueno, ahora voy corriendo el segundo 1. ¿Está bien? Acá, eso lo voy a pensar después, ¿sí? Entonces, si voy corriendo el segundo 1, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando ahora el primer 1 lo dejo en el mismo lugar. Y voy corriendo el segundo. Acá voy a poner el segundo, acá voy a poner el segundo, y entonces voy a tener 5. Después voy a ir corriendo también el primero. Entonces, les dejo a ustedes para que piensen cómo van a ir formando esto. Entonces,
van a ir sumando la cantidad de cosas que pueden tener. A eso se lo llama resolver por casos. El caso 1, caso 2, 3, 4, bueno. Entonces es una resolución por casos. Para que tenga exactamente 3 unos. ¿Sí? Entonces hay que ubicar los 3 unos. Porque obviamente que son bits distintos, ¿no? Después, ¿qué otra cosa podría pedirse? En cambio, es mucho más sencillo si le piden un solo uno. Porque yo digo que es mucho más sencillo que tenga un solo uno. Dos, 4, 6, 8. Si tiene que tener un solo uno, hay que ver en qué lugar ponemos el 1. El resto va a ser 0. Entonces, para poner un 1, o bien puede estar en el primer lugar, o puede estar en el segundo, o puede estar en el tercero, o puede estar en el cuarto, o así siguiendo, ¿no? Es decir, o puede estar acá, Ya, tanto, o perdón. puede estar acá, o puede estar acá, o puede estar acá. ¿Cuántas van a ser? Que Tantos tengan casos como unos. casillero. Van a ser 8, ¿no? Van a ser 8 posibilidades, porque yo puedo poner un 1 en el primer casillero, o si no en el segundo, o si no en el tercero, o en el cuarto, en el quinto, en el sexto, o en el octavo. Es decir, que van a ser 8 posibilidades, porque en realidad es elegir un casillero donde pongo el 1. ¿Y cuántos casilleros tengo? 8. Entonces, si tiene exactamente un 1, es 8 posibilidades. Posibles bits. Con un solo 1. Acá el solo va sin acento. Bien. Porque es elegir el casillero donde va a estar el 1. Con un solo 1 es fácil. Capicúas con un 1, con los 1. Bueno, no sé, puede ser que haya algunos otros que ahora no se me ocurre pensar en ese ejercicio. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro tipo de ejercicios pueden tener? Alguno que haya querido hacer otro y no se dio cuenta, lo puede preguntar. Este ejercicio, salvando la diferencia, se parece mucho al primer ejercicio que explicó la clase anterior, de la Claro. ropa, que Sí, sí. sería como combinar una corbata con 8 camisas distintas. Exacto. Sí, sí. Por eso, si uno lo piensa llenando casilleros, porque esto no responde a una fórmula, Este no te responde ni a esta ni a la de abajo. Esto hay que pensarlo nada más. Razonarlo. En realidad son permutaciones con elementos repetidos, pero no donde admitís repeticiones, pero es más fácil pensarlo como llenar casilleritos, digamos, o fabricarse un vestuario. A ver, otra cosa que se me ocurrió y se me fue de la cabeza. Bien.
Un ejercicio típico es el de una, ¿cómo se llama? Una caja fuerte. En general tienen cerraduras de combinación, ¿no? En general, una cerradura de combinación son varios discos girando más segura será la caja cuantos más discos tenga. Cada disco tiene un número. Hay algunas que tienen números y letras. Vamos a pensarla con números y da lo mismo. El mecanismo de pensamiento que necesitamos es el mismo si tuviera números y letras o tuviera números solos. Entonces supongamos cuántos dibujé, 1, 2, 3, 4, 5 discos. ¿Está bien? Por supuesto que una cerradura de combinación abre con una sola combinación. Acá tienen el lugarcito donde uno mira. Y, por ejemplo, que abre en 1, 0, 7, 4, 2. ¿Está bien? Con esta abro. Es decir, si yo pongo giro los discos y pongo estos números, entonces la caja fuerte se va a abrir. Si pongo cualquier otro número, no se va a abrir. Bueno, cada disco está numerado de 0 a 10. Perdón, de 0 a 9. De 0 a 9. Entonces, ¿de cuántas maneras no se abre la caja? Porque la caja se abre de una sola manera. ¿Está bien? Entonces, ¿de cuántas maneras no se abre? Bueno, de todas las posibles combinaciones de los números que yo puedo hacer, menos una. Esa es la cantidad de que no se abre. Entonces, si tenemos 10 discos, perdón, ¿cuántos dije? 5 discos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, cada uno numerado de 0 a 9, entonces, para mirar por el agujerito que me da la caja, o el visor de la caja, acá tengo un lugar, 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares, 5 lugares. Este lugar, ¿de cuántas maneras puede ser ocupado? Cada lugar, ¿de cuántas maneras puede ser ocupado? Eso es lo que les estoy preguntando a ustedes. Cada lugarcito, ¿de cuántas maneras puede ser ocupado? De 10, muy bien. Entonces, para ocupar el primer lugar, tengo 10 posibilidades. Lo voy a escribir acá. ¿Está bien? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, para el primer lugar tengo 10 posibilidades. Para el otro también tengo 10. Para el otro tengo 10, para el otro tengo 10 y para el otro tengo 10. Es decir que esto es 10, 1, 2, 3, 4, 5. 10 a la quinta posibilidades de que yo pueda leer en ese visor.
De las 10 a la quinta posibilidades hay una sola que abre. ¿Bien? Hay una sola que abre. Entonces, la cantidad de veces que no va a abrir es 10 a la quinta menos 1. El menos 1 abajo, ¿no? 10 a la quinta son 10.000, ¿no? Son 5 ceros. ¿Está bien? 10 a la primera es 10, al cuadrado 100, al cubo 1000, a la cuarta 10.000, a la quinta 100.000, creo que dije 10.000, ¿no? 100.000 menos 1. 10 a la quinta menos 1. Es decir, ¿cuánto da esto? 9, 9, 9, 9. ¿Bien? 99.999 maneras no abren. Son relativamente seguras las cajas de afuera. Ahora, si no es muy grande, se las llevan puestas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Aparte dicen que con el tipo que sabe abrir cajas, por el ruidito sabe cuando está cerca. Yo no he tenido caja fuerte, pero sí he tenido candados de combinación, que es lo mismo. Los candados de combinación... ¿vos no lo escuchás porque sos medio sordo o porque sos decente? Yo he tenido candados de combinación en el club y es cierto, cuando te estás llegando a la combinación hay un ruidito distinto cuando estás lejos, pero bueno, no sé si será así o porque me lo dijeron, entonces yo me lo imaginaba. Bien. Entonces, fíjense que hay muchas cosas que están en contra de abrirse. Obviamente que cuanto más discos sean, y por eso es que muchas cajas de combinación, además de tener dígitos, es medio como las patentes de auto que vimos hoy. Algunos discos tienen letras, entonces tenés muchas posibilidades de letras, y otros son numéricos, ¿no? Es decir, son claves alfanuméricas. Y más o menos cuántas claves alfanuméricas uno puede tener con letras y números, por ejemplo. Podría ser un problema a plantearse. ¿Está bien? Digamos, todas las claves de seguridad que uno puede tener con letras y números. Y entonces ahí ese es un problema muy largo a pensar. Ese sí que hay que pensarlo por casos. Plantéenselo ustedes, que tenga 3 letras, acótenlo, no hasta, sino que tenga 3 letras y 4 números. ¿Está bien? ¿Cuántas claves distintas se pueden hacer con que tengan 3 letras y 4 números? Bueno, no conteste rápido, así todos lo piensan. Está bien. Pero no importa, ojo que sí, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, por hoy vamos a parar. ¿Saben por qué? Porque yo tendría que empezar con tema nuevo, pero ustedes van bastante atrasaditos en esto, entonces no quiero... Ahora viene otro tipo de problema combinatorio, lo que llamamos combinaciones. Pero
a mí me gustaría que intenten ponerse a tono, o al día, digámoslo, así, con varios ejercicios. Porque salvo uno o dos de los chicos que preguntó por algún ejercicio concreto, los demás no preguntaron. Y entiendo entonces que no han practicado, por distintos problemas, no han hecho la situación. ¿Sí viste qué número grande da eso? Por eso es bastante, cuando nos hacen hacer claves para todo, eso es un problema. Yo tengo que tener una libretita para acordarme, porque si ahora te roban que no es difícil que te roben el celular, si las tenés en el celular, perdiste el celular más las claves. Bien. Bueno, esa es una realidad que no nos acosa demasiado el robo de celulares, ¿vieron? Bien. Entonces, yo los voy a abandonar y me están debiendo 4 minutos, me parece. Sí. La clase que viene me puedo extender 8, porque vieron que hay mucha inflación. O sea que de aquí a la clase que viene, quién sabe, tenemos un 100% de inflación. Entonces, no, ahora hablando en serio, traten de hacer todo lo que puedan. Según los chicos de la mañana, que nosotros nos sorprendimos con Natalia, que teníamos tan poquitos, nos dijeron que la semana que viene tienen algunos parciales de 2 materias. ¿Ustedes también? ¿Todas las comisiones están igual? Ah. Sí, por eso pienso que son pocos.